Bienvenidos hermanos a esta clase de cómo estudiar la Biblia. Siempre estamos aquí presencialmente y algunos otros hermanos que nos siguen por internet, ¿no? Vamos a orar un momentito. Gracias Padre Santo porque tú nos guías en tu palabra, porque tu Santo Espíritu Señor nos hace comprenderla. No hay nada más grande en este mundo que tu palabra escrita. Oh Dios, haznos entrar en ella, pues con todo poder tuyo en tu santa palabra. Haznos entenderla y que sea parte de nuestra propia vida cada una de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos así. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Estamos, creo, en la regla número 11, sí, la 12. Ah, sí. Nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje, ¿no? Dios siempre confirma. Si Dios va a enseñar alguna doctrina, no la va a poner Dios en un solo versículo, no, nunca. Siempre Dios lo va a confirmar en este pasaje y en este otro también. Por ejemplo, la doctrina de Cristo, de la divinidad del Señor Jesús, está desde las primeras páginas de la Biblia. La enseñanza de la divinidad del Señor Jesucristo está a lo largo de la Biblia entera. El testimonio de que Cristo es Dios hecho hombre es muy grande, está por toda la Biblia. Ahí no se puede decir que se ha inventado una doctrina o que cosa por el estilo, ¿no? Algunos puntos doctrinales eh, no son muy fáciles de entender porque también la evidencia bíblica a veces es poca. En esos casos, ¿qué diremos? Sabemos hasta aquí, hasta esta parte sabemos y más allá. Simplemente no sabemos nada más, ¿no? Eso no podemos especular por cómo hacen los calvinistas. Especulan, hacen doctrinas, y si la Biblia no explica más a fondo y la Biblia hasta aquí va y más allá, ya son secretos de Dios. El calvinismo avanza más allá de donde la Biblia avanza. Entonces Juan Calvino sale diciendo de que Dios pronunció unos decretos, los decretos divinos, y que esta persona, mm, por decreto de Dios, aquellos no se salvan y estos sí se salvan y cosas así, ¿no? Pero nos ceñimos a la palabra de Dios, no a la palabra de Juan Calvino, sino a la Biblia misma. Y ahí, en ella, encontramos. Es cierto que dice la Biblia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Así dice, ¿no? Dios nos escogió en Cristo. En Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Y todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que Dios haya escogido a ciertas personas para que no sean salvas, para que se condenen. Eso no dice nunca la Biblia. Lo que sí dice es, Dios nos llamó, nos predestinó para la salvación desde antes de la creación del mundo, es decir, a sus hijos. Y punto. Más allá no avanza la Biblia ni explica más. Y nosotros no tenemos por qué explicar lo que la Biblia no explica, ¿no es cierto? Es como el asunto de la Trinidad. Es tajante la enseñanza bíblica desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la enseñanza de la Trinidad no está en Deuteronomio, no empieza la Trinidad ahí, empieza en Génesis, capítulo 1, si podemos ver eso entre paréntesis a lo que estamos estudiando, en Génesis capítulo 1.
versículo 26. Génesis 1:26. Ahí. Y estamos en el primer capítulo de la Biblia. Y ya en el primer capítulo de la Biblia está presente la Trinidad. ¿Qué dice el 26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense eso, ¿no? ¿Cómo empieza diciendo? Dijo, dijo. ¿Esto es singular o plural? Singular, uno solo, plural es varios, ¿no? La palabra dijo es singular o plural. Singular. No es plural, es singular, uno solo. Para que sea plural tendría que ser dijeron. Dijeron, no dice dijeron. Dijo uno solo, singular, ¿ok? Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dos veces dice nuestra semejanza. ¿Estas palabras son singular o plural? Plural. Y ahí está, durante miles de años ha estado en la Biblia. Dijo es singular, hagamos es plural, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y los hebreos nunca lo alteraron, ellos en aquellos siglos no sabían de la Trinidad, pero así lo puso Dios en su palabra. Dijo, hagamos. ¿Eh? También incluso la misma palabra referida a Dios, la palabra Dios que está ahí es Elohim. Elohim quiere decir, Elohim es Dios, pero la misma palabra encierra singular y plural. Es una palabra muy rara, pero es de la revelación de Dios. La palabra Elohim es singular y plural al mismo tiempo. Cuando dice Génesis 1:26, dijo Dios, está diciendo, dijo Elohim en el hebreo, ¿no? Y la palabra hebreo, ahí nomás, su significado es, ¿a cuántas personas se refiere singular? Cuando decimos singular, ¿a cuántas personas se refiere? Uno, uno, nada más que uno. Singular nunca puede ser dos, es uno. Plural, dos o más. Dos o más, ¿no? Y la palabra Dios, o sea, Elohim, cuando está diciendo Génesis 1:26, esa palabra es muy rara, porque es al mismo tiempo singular y también plural. Por eso algunos dicen que se podría decir en el equivalente castellano, debería ser Dios, no Dios, porque al poner ese es plural. Bueno, esa es una observación. Pero Elohim en el idioma hebreo es una palabra rara que no hay pues en ningún idioma, no es al mismo tiempo singular y al mismo tiempo plural. Pero ahí está. Dijo Dios, hagamos al hombre. Eso se repite nuevamente en el capítulo 3, versículo 22. 3:22. Y dijo Jehová Dios, lo cual es singular o plural. Dijo Jehová Dios. Es singular, uno solo, ¿no es cierto? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de como uno de nosotros, claro. He aquí el hombre es como uno de nos. ¿Cómo puede ser eso? He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién dijo eso? Dijo Dios. El hombre ahora es como uno
No está diciendo el hombre es como yo, sino como uno de nos, o sea, uno de nosotros, es la Trinidad. Otra vez, Génesis capítulo 11. Génesis 11, la Torre de Babel, versículo 6. Bueno, desde el 5, Génesis 11, 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, tanto el 5 como el 6 son singular. Dijo, no dice dijeron, dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y ahora comienzan a hacer y ahora no dejarán de ejecutar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, sigue hablando Dios, dijo, ahora pues, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y el versículo 8 vuelve al singular. Así los esparció Jehová de allí sobre la haz de toda la tierra. Intercambiando entre singular y plural. El versículos 5 y 6 son en singular. El versículo 7 habla Dios en plural. Descendamos y mezclemos nosotros. ¿Quién nosotros? ¿Quién nosotros? La Trinidad. La Trinidad. Descendamos y mezclemos allí sus lenguas. Y el versículo 8 vuelve a hablar en singular. Así los esparció Jehová, de nuevo en singular. ¿Ve? Entonces, en realidad la doctrina de la Trinidad está desde el comienzo mismo de la Biblia. Claro, no está revelado claramente, ¿no? Ellos no entendían, así lo pusieron porque Dios así lo colocó en su palabra. Ahí está, miles de años atrás está escrito. Y claro, en ese tiempo ellos no lo comprendían, ¿no? No había sido todavía revelada la doctrina de la Trinidad y muchas veces escribieron sin entenderlo simplemente. Luego, en Deuteronomio 6 dice Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, este es uno de los asuntos de los que decimos, ¿no? No intentemos darle una explicación humana porque no hay explicación en términos humanos. Dios es uno, tajantemente señalado por la Biblia. Él es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego vamos a Mateo 28, 19, lo que hicimos el día domingo, ¿no? Que fue exacto como dice acá Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Y claro, ahí está ya revelada la Trinidad con claridad, con claridad ahí, ¿no? El Señor ha terminado su discipulado con ellos 3 años y medio y ya ascendiendo al cielo, el Señor les dice, bautizándoles a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. No son tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios. Pero sí son tres personas. Porque el Padre es una persona. Y el Hijo es otra persona diferente del Padre. El Padre no es el Hijo, el Padre es el Dios el Padre. Y Cristo el Hijo es el Hijo. Es otra persona. Y el Espíritu Santo
es otra persona, no es un poder, como los mentirosos testigos de Jehová dicen por ahí, no es un poder, es una persona, el Espíritu Santo. Y cada uno es una persona diferente, pero los tres son un solo Dios. No intentemos darle explicación lógica a eso, porque no hay explicación lógica. Sí, claro, sí. Él es una persona. O sea, ahí los mentirosos testigos de Jehová salen diciendo, niegan todo, niegan a Cristo, niegan al Espíritu Santo, todos niegan esos mentirosos de los testigos de Jehová. Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no? Cómo la doctrina de la Trinidad está por toda la Escritura. Por eso esta regla número 13, ¿no? Nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje. Muy bien, ahora vamos a la número 14. ¿Qué nos dice esta regla, la número 14? ¿La encuentras, hermano Alejandro? El 14. A ver, un favorcito, léelo. Muy bien, por eso esta regla termina diciendo profundidad, ¿no? La regla de la profundidad. Hay cosas en la Biblia. Bueno, la Biblia es un libro infinito, eterno e infinito. La Biblia, la vida entera no alcanza para entender toda la profundidad de la Biblia. Bueno, es eterno, seguirá eternamente la palabra escrita de Dios. Y cuando encontramos dice la regla 14, cuando encontramos algo que no entendemos, pues tenemos que esperar, pedir a Dios sabiduría, porque aún no entendemos. Otra razón puede ser, no estamos listos para entenderlo. Vamos a ver en Juan 16, Juan 16, 12. Eso sucede a veces. ¿Por qué no lo entendemos? Porque todavía no estamos preparados para entenderlo. Eso sucede a veces. Juan 16, la regla 14, sí. Juan 16, versículo 12. Fíjense, estos últimos capítulos de Juan, él dedica varios capítulos, el libro, ¿se han dado cuenta? La última cena, varios capítulos cubre la última cena. El Señor Jesús les está hablando largamente en la última cena. Y aquí en el versículo 12 dice así, 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Fíjense, se le llama Él al Espíritu Santo, Él, no ello, ¿no? Porque a las cosas se le llama eso, a una cosa se le llama eso, a una persona se le llama Él. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él, es una persona, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cuando venga el Espíritu Santo, el Señor les anuncia. Pero, miren, han pasado el Señor Jesús 3 años y medio con ellos. ¿Ve? Y a pesar de haber estado ya todo ese tiempo con ellos, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Fíjense, ¿ah? Ese es el último día que el Señor Jesús está vivo con ellos, porque esa misma noche
lo capturaron y al día siguiente, porque toda la noche lo tuvieron de aquí para allá, el Señor Jesús, ¿no? Y temprano ya en la mañana lo crucificaron. En esa misma noche estamos en la última cena. Terminan ellos y de ahí Jesús se va al huerto de Getsemaní a orar. Estuvo 3 horas con Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí ya pues sería como la medianoche, algo así. Viene Judas con esa turba y lo capturan. Esa misma noche, la última cena. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Aún tengo, ¿qué cosa? Muchas cosas que deciros. Todavía tengo que enseñarles mucho, está diciendo. Mas ahora no las podéis llevar. ¿Ve? El Señor sabía por qué les decía eso. Les hubiera dicho él, por ejemplo, ¿no? Ustedes no lo saben, pero el Evangelio llegará a las naciones gentiles. Y en realidad, supongamos que les hubiera explicado. Entiendan ustedes que el Evangelio empezará con Israel, pero pronto, en pocos años, el Evangelio irá hacia los gentiles. Y la nación de Israel será llevada a la oscuridad en cuanto a la fe por su incredulidad. Y Israel quedará en la más completa incredulidad durante 2000 años. Y nacerá, Dios hará nacer de entre las naciones que nunca tuvieron a Dios, o sea, los gentiles, de ellos nacerá un pueblo de Dios que se va a llamar la iglesia. Y los discípulos hubieran escuchado eso y dirían, ¿qué, qué hablarán? ¿Qué fantasías hablará? Ellos esperaban la manifestación del reino de una manera diferente. Veamos en Hechos, al comienzo de Hechos, Actos, dice aquí, es igual, Actos, o sea, Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y justo antes de ascender al cielo ese día, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué están hablando ellos? ¿De qué clase de reino? ¿Ah? Terrenal. Están diciendo, Señor, ya te vas a sentar en tu trono para reinar sobre Israel, ya, porque ya entendieron, ¿no? Él era el Mesías de Dios. Se cumplió lo que dijo, aunque nosotros éramos duros de corazón, incrédulos. Cuando murió, pensamos se acabó todo, qué resurrección ni qué nada. Incrédulos, sin entender que iba a resucitar, sin creer que iba a resucitar. Y cuando resucitó, se quedaron con la boca abierta todos ellos, los 12. Pero luego han pasado ya 40 días y intrigados, Señor, porque ya se va al cielo ese día, Señor. ¿Y tu reino? ¿A qué hora te sientas en tu trono? ¿Será ahora? Ahora será, ya vas a reinar. Ellos ni tienen la menor idea de algo que Dios haría surgir llamado la iglesia. Ni por asomo se imaginaban que Dios levantaría un pueblo suyo que sería la obra maestra de Dios en realidad, llamado la iglesia, compuesta mayormente, casi en su totalidad, por personas gentiles. Ellos no saben ni se imaginan qué iglesia, no saben nada de eso. Están pensando en el reino terrenal del Señor Jesús. Están pensando que Cristo se va a sentar en su trono en Jerusalén. ¿Y qué hará? ¿Librará a Israel de los romanos? ¿Qué más? O sea, están pensando en el milenio. Ellos no tienen la menor idea que vendría un reino espiritual. No están pensando en un reino espiritual. Están pensando en un reino físico, un reino político.
un reino visible, político, material, como todos los reyes que han habido en el mundo. Así, ese reino están esperando. No tienen la menor idea de que ahora Jesús está dejando un reino invisible y espiritual. ¿Ve? Por eso es que el Señor Jesús, en Juan capítulo 12 era, ¿no? 12, ¿qué les dice? Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar. O sea, no pueden entender. Si les trato de hablar ahorita de lo que Dios hará, no van a entender. Ahora, el libro de Hechos abarca un periodo más o menos, no se sabe tan exacto, pero aproximadamente 30 años en el libro de Hechos. Y cuando ya han pasado como 15 años, llegamos a Hechos capítulo 15. Y al llegar a Hechos 15 hay una tremenda discusión ahí. ¿Sobre qué punto? ¿Se acuerdan? Siempre les digo se acuerdan porque yo supongo que ustedes leen su Biblia. Cuando llegamos a la mitad de Hechos, Hechos 15, hay una tremenda deliberación como discusión. ¿Sobre qué punto? La circuncisión, ¿no? Un grupo, porque ya han pasado más o menos 15 años y ya han venido a Cristo muchos gentiles. El Evangelio ya ha llegado a los gentiles en ese punto. Y entre los creyentes de Jerusalén había una enorme incertidumbre o discusión, porque unos decían, cada creyente gentil que se convierte a Cristo tiene que circuncidarse, o sea, tiene que volverse judío, circuncidándose. Otros, entre ellos Pablo, que aún no ha llegado a tener ese peso de autoridad, todavía en ese momento a Pablo no lo consideran como apóstol, recién estaba Pablo, ¿no? Pero entre ellos Pablo y los demás decían, no es necesario que los gentiles se circunciden. Así como están, así tan gentiles como están, ellos llegan a Dios por medio de Cristo. Y han pasado 15 años de la resurrección del Señor Jesús y todavía no entienden completamente el misterio de la iglesia después de 15 años de la resurrección. ¿Se dan cuenta por qué Jesús le dice, si yo les explico ahorita, no van a entender? Poco a poco vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todo. Hay muchas cosas que tengo que enseñarles, pero ahorita no van a poder entender de golpe. Entonces, poco a poco el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Eso dice Hechos 12. Él los guiará a toda la verdad. Y en realidad así fue. Recordemos, ¿no? Porque todo el Nuevo Testamento recién comenzó el proceso de que fue escrito el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo les estaba guiando a toda la verdad. Por eso decimos siempre, el libro de Hechos es una época de transición, ¿no? Un cambio grande, grande. Ningún judío jamás en aquellos tiempos se imaginaría que Dios levantaría un pueblo fiel a Dios como es la iglesia. No cabía eso en la mente de ellos, simplemente. Por eso Jesús dice, me voy al cielo y todavía tienen mucho que aprender ustedes. Pero si les enseño ahora lo que tienen que aprender, no lo entenderán, no lo entenderán. Y miren, han pasado 15 años, llegamos a Hechos 15, más o menos 15 años de la resurrección, y aún no entienden de manera completa el misterio de la iglesia. Recién están entendiendo el misterio de la iglesia. Entonces tenemos que ponernos en la mente eso. Los 12 discípulos, bueno, eran 11, ¿no? Porque no estaba Judas. Los 12 apóstoles, ¿qué esperaban? ¿Que se forme la iglesia? No, ¿qué iglesia? No tenían ni la menor idea del plan de Dios, no sabían. Ellos esperaban el reino del Señor Jesús. Lo que está anunciado en los profetas sobre el milenio, eso esperaban. En los profetas habla varias veces del reino milenial del Señor Jesús. Eso es lo que ellos esperaban. Ya, Señor, ya, tu reino, ya de una vez. Pero ¿cuál fue no hemos leído la respuesta del Señor Jesús, ¿no? No hemos leído. Otra vez, Hechos 1:6.
Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Intrigados, intrigados. Y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En realidad no les contesta, porque ellos lo están preguntando del milenio, su reino terrenal en Jerusalén. Jesús sentándose en su trono en Jerusalén para reinar sobre Israel y sobre el mundo entero también. ¿Ya, Señor? Y Jesús no les da una respuesta, le dice, no, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo. Es decir, les comienza a enseñar porque aún no lo entienden, no entienden todavía. ¿Qué cosa es el reino invisible de Cristo? No lo entienden todavía. ¿Qué cosa es el reino espiritual? Porque nosotros, la iglesia, somos un reino espiritual. No somos un reino político, no somos un reino económico como todos los reinos. Somos un reino espiritual y también invisible, porque lo que es espiritual es invisible. ¿Cuál es la capital de la iglesia? ¿Mm? ¿Qué les parece? La iglesia es el reino de Dios. ¿Y cuál es su capital? ¿Ah? Jerusalén dice. ¿Ah? Claro, la celestial. Pero esa es una ciudad del cielo, no de la tierra. No tenemos capital. Esa pregunta no cabe hacer, porque la iglesia no es un reino político. La iglesia no tiene territorio. ¿Cuál es el territorio de Israel? ¿Cuáles son los límites de la iglesia, de su reino? No hay. Porque nuestro reino es espiritual. Somos súbditos del rey, pero no se refiere a un reino político. Ahora, el Señor Jesús, cuando Él vino a este mundo, le ofreció a Israel los dos reinos. Más adelante en este mismo curso vamos a aprender la diferencia entre los dos reinos. El reino de los cielos, que es el reino espiritual, político, económico, geográfico, etc. Un reino como el mundo conoce ese mismo reino. Y el otro reino es la iglesia, que se llama el reino de Dios. Pero la iglesia como reino de Dios es espiritual, es invisible y no es de la tierra, sino del cielo. Por eso, ante la pregunta, ¿cuál es nuestra capital? En realidad sí hay una capital de la iglesia, es la Nueva Jerusalén, ¿no? Es la morada, pero la Nueva Jerusalén, esa ciudad llamada Nueva Jerusalén, no es de esta tierra, es del cielo. Y en Apocalipsis dice, la Nueva Jerusalén descenderá del cielo hacia la tierra para ser morada de los creyentes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Mar de cristal, sí, de veras, sí. Sí. Este, ajá, claro, se refiere a la Nueva Jerusalén, sí. Eh, entonces, como decía, ¿no? Eso es algo que necesitamos comprender el pensamiento de ellos. Por eso entendemos, el libro de Hechos es un tiempo de transición. No es un libro de doctrinas el libro de Hechos, sino es el relato histórico del tiempo de transición. Ellos esperaban el reino en Israel. ¿Y qué cosa hace Dios? Traspasa el reino a los gentiles. Ellos esperaban un reino político con el rey Jesucristo sentado en su trono, liberando a Israel de la opresión de Roma y reinando sobre el mundo entero. ¿Y ahora qué clase de reino pone Dios? Pone un reino espiritual,
y también invisible. Y ellos esperaban que el reino pertenecería a Israel. ¿Y ahora qué hace Dios? Ha pasado el reino de Dios a los gentiles. Todas esas cosas son el tiempo de transición que está en Hechos. Nosotros entendemos bien, pero ellos no sabían nada, nada de esos misterios que recién Dios los iba a revelar, ¿no? Y por eso Jesús no les explica todavía. Miren, le pregunta, Señor, ¿ya vas a reinar? Ya, tu trono. Jesús le dice, no, miren, a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones. ¿Qué está hablando? Cuando llegue el tiempo y cuando transcurra el tiempo de Dios, la sazón del tiempo de Dios, ahí reinaré. Pero eso no les toca preguntar a ustedes. Olvídense, no olvídense de esa pregunta que cuando me siento en mi trono. No. ¿Qué va a pasar? Va a venir la virtud del Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en el mundo entero. Y no les da mayor respuesta, porque no entienden casi nada del reino invisible, del reino espiritual. Estaba diciendo esto, ¿no? El Señor Jesús, al venir a Israel, ofreció los dos reinos juntos. En el libro de Mateo, ¿cuál es el tema de Mateo? ¿Cuál es el contexto? Jesús, el rey de Israel, libro de Mateo. Jesús, el rey de los judíos. Pero ¿qué rey? Ambas esferas. Dios le ofrece a su pueblo Israel las dos cosas juntas, ¿no? Su reino material y político, junto con su reino espiritual e invisible. Son distintos ambos reinos. Su reino político, geográfico, económico, material, como le llamemos, es diferente de su reino espiritual, que es la iglesia en realidad. Pero el Señor Jesús le ofreció los dos reinos juntos al pueblo de Israel. Más adelante vamos a tocar ese punto en mayor detalle. ¿Ok? ¿Por qué hemos hablado de que ellos no entendían? Porque la regla número 14 dice, puede ser que Dios no quiera revelarle aún la verdad o que usted no esté aún listo para recibirla. ¿Se dan cuenta? Ellos todavía no estaban listos para recibir esas verdades de Dios. Entonces a veces pasa eso en nuestras vidas, ¿no? Y a veces transcurren años y uno de repente se encuentra con la verdad de Dios y por fin lo entiende. Y dice, y uno piensa, ¿y por qué no lo entendía yo antes? Porque yo me acuerdo que he leído esto muchas veces, pero recién acabo de entenderlo, no lo entendía antes. Eso pasa, a veces nuestro corazón no está preparado todavía para entender. Muy bien, y ahora vamos a la última de las reglas, ¿ve? La número 15. Otórguele siempre el beneficio de la duda. 26 es, ¿no? ¿Tú has visto, Fernando, 26? La verdad que yo no estoy seguro porque las últimas aún ni las he subido. Eh, la regla número 15 nos dice, otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. No hay contradicciones, solo aparentes contradicciones. ¿Qué cosa es esto de el beneficio de la duda? Vamos a escribirlo aquí. La regla dice, otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia. ¿Qué es eso del beneficio de la duda? Significa eso. En todos los tribunales del mundo, con, con algunas excepciones, pero en casi todos los países, la norma judicial siempre es esta, ¿no? Se presume que el acusado o el sospechoso se presume que sea inocente y se le condena recién cuando hay pruebas. Si no hay pruebas, tal vez sea culpable, no sabemos. Pero como no hay pruebas, se presume su inocencia. Se llama el beneficio de la duda. Y lo aplican en el mundo entero, menos en algunos países dictatoriales, así, ¿no? Menos ahí. Allá se creo al revés.
tú de hecho ya eres culpable, de frente eres culpable. No, pero no, no es. En casi todo el mundo siempre se aplica el beneficio de la duda. Beneficio de la duda significa sospechoso, posiblemente culpable, pero no tenemos pruebas. Y si no hay pruebas, le aplicamos el beneficio de la duda. Tal vez sea inocente, tal vez. Así que no podemos condenarlo sin tener pruebas. Eso se llama el beneficio de la duda, ¿ok? Entonces esta regla nos dice, otórguele siempre el beneficio de la duda a la Biblia, porque los que atacan la Biblia lo hacen sin pruebas. Por eso es que decimos así, atacan a la Biblia por el odio que tienen a Dios y a su palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo ese ataque no es verdadero. No tiene fundamento, no tienen pruebas para atacar. Al contrario, hay pruebas al revés para demostrar que la Biblia sí es verdadera. No hay contradicciones, dice la regla, ¿no? Solo aparentes contradicciones. Parecen ser contradicciones, pero no son. Y vamos a ver con ejemplos. Muy bien. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Muy bien. Leemos a ver desde el comienzo, ¿ya? Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y sentáronse delante de mí. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, Hijo del hombre, estos hombres han levantado sus ídolos sobre su corazón, y el tropezadero de su maldad han puesto delante de su rostro. Cuando me preguntaren, ¿téngoles de responder? Por tanto, háblales y decirles haz. Así dijo el Señor Jehová. Cualquiera hombre de la casa de Israel que hubiere levantado sus ídolos sobre su corazón y hubiere puesto el tropezadero de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que así viniere en la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos en sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel, así dijo el Señor Jehová, convertíos y haced que se conviertan de vuestros ídolos, y de todas vuestras abominaciones apartad vuestros rostros, porque cualquiera hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere levantado sus ídolos en su corazón, y hubiere puesto delante de su rostro el tropezadero de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí. Y yo pondré mi rostro contra aquel varón, y le pondré por señal, y por refranes, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al el tal profeta, y yo extenderé mi mano sobre él, y le raeré de en medio de mi pueblo de Israel. Y llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta,
así será la maldad del profeta. ¿Cuál es el problema aquí? Vienen a consultar a Dios metidos bien a fondo en su idolatría. Ese es el problema, ¿no? Aquí dice Jehová. Ah, ya, están profundamente metidos en la abominación, en la idolatría, pero vienen a consultarme a mí. ¿Y qué hará Dios con ellos? Yo le voy a contestar al revés de lo que deberían escuchar ellos. Y yo los voy a engañar, dice incluso, ¿no? Y si este profeta, profundamente metido en la idolatría, viene a consultarme a mí, yo le voy a engañar. Y cuando el profeta fuera engañado, versículo 9, y el profeta cuando fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé el tal profeta. ¿Por qué? Porque pretende hablar y consultar a Dios y está al mismo tiempo metido en la idolatría. ¿Eh? O sea, Dios contesta a la persona que le consulta de acuerdo a la manera como él viene. Y este profeta engañador viene a consultar a Dios y Dios, así como él viene lleno de engaño, Dios también así le contesta. Pero si yo vengo a buscar su palabra con toda sinceridad, Dios me contestará a mí. Dios contesta a la persona, de la misma forma como uno viene a él. Si uno viene con el más profundo deseo de conocer la verdad de Dios, Dios le contesta con su verdad. Y si uno viene tan hipócrita como estos, porque son profetas, pero son profetas idólatras, vienen a consultar a Jehová y Jehová les contesta, con engaño vienen, con engaño yo les contesto. Miren lo que dice, ¿no? No pretendan consultarme a mí andando en este pecado. Eso es lo que dice Dios. Por eso, a las personas que son enemigos de la Biblia, Dios le dice, ah, ya, ¿quieres encontrar contradicciones en mi palabra? Ahí están. ¿Quieres más contradicciones? O sea, aparentes contradicciones. ¿Quieres más contradicciones? Ahí están. Ahí están. Vas a ser engañado. Respecto a mi palabra, yo te voy a engañar. ¿Quieres creer que mi palabra es un engaño? Pues créelo, porque nunca vienes a buscar a Dios con corazón sincero. Tú vienes a buscarme como enemigo de Dios y como enemigo de mi palabra. Y nunca vas a encontrar la verdad en esa actitud. Es por eso que mucha gente dice, ah, miren que este error, que el otro error, que el otro error, que el otro error. Dios le contesta de acuerdo con su actitud. ¿Qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿no? Si yo vengo a Dios a querer buscarle y obedecerle, Dios me contesta de inmediato con su verdad. Pero si yo vengo en otro plan, ¿no? No, de acuerdo con la misma hipocresía con que yo vengo, así también Dios me va a tratar a mí. Por eso es que muchos piensan, no, que la Biblia acá, que la Biblia allá, que los hombres la escribieron y que el esto, que el otro. Pues terminan engañados ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora unos ejemplos. Eh, uno de los ejemplos es la, lo que está en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. Justamente este pasaje me tocó a mí leer hoy día en mi lectura bíblica. Justo acá, Primera de Reyes capítulo 6. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. ¿Ah? Sí, Primera de Reyes 6, 1. Ahí leamos, ¿no?
Y fue en el año de 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, él comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Que, un minutito, ¿qué nos está explicando aquí? Nos dice Primera de Reyes 6:1 lo siguiente, que desde, desde la salida de Egipto, ¿cómo se le llama a la salida de Egipto? Éxodo, ¿no? Nos dice que desde la salida de Egipto hasta, hasta 3 años del reino de Salomón. Hasta 3 años del reino de Salomón. Sí, un ratito. Vienen a ser, dice ahí, 480 años. ¿Por qué decimos 3 años? Porque recién estaba empezando el cuarto año de su reinado, por eso. Se habían cumplido 3 años, ¿no? Dice el verso 1. En el cuarto año del principio del reino de Salomón. Es decir, se habían cumplido 3 años y el cuarto año estaba principiando todavía. Entonces, desde que salieron de Egipto hasta cumplidos 3 años del reino de Salomón, ¿cuál es la cronología? 480 años, ¿ok? Ahora vamos a otro pasaje que está en Hechos 13:17. Hechos capítulo 13. Hechos 13:17. Ahí. Entonces, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por espacio como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Esta es una cronología paralela. Hechos 13:17. ¿Qué nos dice acá? Vamos a sumar, porque son palabras de Pablo en Hechos capítulo 13. Dice, desde que salieron de Egipto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 años, el éxodo. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 19. Y destruyendo las 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después de esto les dio jueces como por 450 años, hasta el profeta Samuel. Este es el tiempo de jueces, ¿ok? Luego. Y entonces demandaron rey, y les dio a Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años, el reino de Saúl. Y quitado aquel, les levantó a David por rey, al cual dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todas mis voluntades. De la simiente de este Dios, conforme a su promesa, ha levantado para Israel un Salvador, Jesús. Lo que menciona aquí Hechos 13 es
40 años del Éxodo, ¿ok? Luego 450 años el tiempo de los jueces. Después 40 años el reino de Saúl. Y después, aunque no lo menciona en Hechos, pero lo sabemos por el Antiguo Testamento, ¿cuánto tiempo reinó David? 40 años. Y después de David le agregamos 3 años, porque esto es lo que menciona, 3 años cumplidos, porque recién empieza su cuarto año. 3 años del reino de Salomón. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes dice, empezando el cuarto año, o sea, cumplidos 3 años recién del reino de Salomón, ¿ok? Ahora, sumamos esto, fíjense, sumamos. Aquí 3, ¿no es cierto? 4 y 5, 9 y 4, 13 y 4, 17. Va 1 más 4, 5. Entonces, fíjense esta aparente contradicción, porque es la misma época, es el mismo periodo, desde la salida de Egipto hasta cumplidos 3 años del reino de Salomón. ¿Cuánto tiempo menciona en Primera de Reyes? 480 años. Ahora, el mismo tiempo exactamente que está relatado en Hechos. ¿Cuánto tiempo dice? No dice 480, dice 573 años. 40 años en Éxodo, 450 los tiempos de los jueces, 40 años del rey Saúl, 40 años del rey David, aunque esto ya no lo menciona en Hechos, pero eso sabemos por el libro de Reyes, que David reinó 40 años. Y sigue luego Salomón, cumplidos sus 3 primeros años. Miren la contradicción del mismo tiempo cronológico. Entonces, aparentemente, se equivoca mucho la Biblia. Aparentemente. 480 años, Primero de Reyes, 573 años, Libro de Hechos. Y ahí tenemos un pastel para los que odian a la Biblia, ¿no? Diciendo, ya ve cuántos años de diferencia hay. 93 años de diferencia. 93 años se equivocó la Biblia. Se equivocó en el conteo de los años. Entonces, ya ves que equivocada es la Biblia. No, que la Biblia es infalible, que esto y que el otro. El mismo periodo histórico, 93 años de equivocación en la Biblia. Ahí está, para los que odian a la palabra de Dios, ¿no? Un error tan grande. Pero no es así. No es así. No hay error allí. Eso lo vamos a demostrar. Vamos a demostrarlo. Entonces, descansemos un minutito primero y le dejamos con el, con el- Esto no es un error. No es un error. ¿Ok? Aparentemente es un error, pero no es error. Descansemos un minutito.
Muy bien, seguiremos. Miren, Dios tiene maneras muy, muy especiales que el hombre no se imagina de cómo Él habla a sus hijos, a su pueblo. Este es un asunto, pues, aparentemente totalmente contradictorio, ¿no? Aparentemente es un gran error dentro de la Biblia, en apariencia, pero no es así. Porque al mismo tiempo, contando desde el inicio del Éxodo hasta 3 años cumplidos del reino de Salomón, 1 Reyes 6:1 dice esto. Y en Hechos, el mismo tiempo exactamente, dice otra cantidad de años. Y hay una diferencia entre los dos conteos, hay una diferencia, un error aparentemente de 93 años, y no es error. Y ahí vamos a ver lo extraordinario que es la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Jueces lo que sucede. Fíjense, Jueces, en el libro de Jueces. Vamos a contar ciertos años que luego les explicaré por qué. La primera mención es Jueces 3, versículo 8, desde el 7, Jueces 3, 7. Ahí que nos, sí, 3, 7, ¿qué nos dice ahí? E hicieron lo malo los hijos de Israel en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel, y vendióles en manos de Cusán Rasataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rasataim 8 años. 8 años en cautiverio, capítulo 3, versículo 7. 8 años, ¿ok? Después, en el mismo capítulo, versículo 14. 3:14 dice, y sirvieron los hijos de Israel, bueno, por su maldad, ¿no? Por su maldad, verso 12. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Otra vez, en cautiverio por su maldad. ¿Cuántos años? 18 años. Luego, en el capítulo 4, versículo 3, y desde el comienzo del capítulo 4, mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, y él habitaba en Jaroset de los gentiles, de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía
900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Otra vez, por su maldad. De nuevo, Israel cautivo. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Es lo siguiente, capítulo 6, versículo 1. Ahí dice, mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián 7 años. Igual, el mismo ciclo de pecado de ellos y de castigo de Dios. Cautivos, esta vez con el país de Madián. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Y por último, en el capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Dice allí, y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Igualitos, igualitos, siempre la misma historia. Se van detrás de la maldad y ¿qué hace Dios con ellos? Los manda en cautiverio. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Muy bien. Ahora, quiero decirles que hay otra mención, no la ponemos aquí, pero hay otra mención de cautiverio, pero no se refiere a todo Israel, solamente a las dos medias tribus que estaban al otro lado del Jordán. Eso no se cuenta. Solamente se cuenta de la nación entera, ¿ah? Porque hay una mención de ciertos años, pero es un pedacito de Israel. Eso no se cuenta aquí. Entonces, sumamos los años de cautiverio de Israel. ¿Cuánto suma aquí? 8 y 8, 16, más 7, 23. Llevamos 2, más 1, 3, más 2, 5, más 4, 9. ¿Cuántos años hay aquí? 93. 480 años dice en Primera de Reyes, ¿no? Si le sumamos 93 años, ¿cuánto sale? 573. ¿Por qué? Porque la historia relatada por Pablo, porque Pablo es quien está relatando esta historia en Hechos. Pablo está hablando con los gentiles. ¿Qué cosa hace Pablo? Un recuento cronológico de los años reales del periodo histórico. Tantos años exactos, años históricos, años reales. Dios, al contar oficialmente la historia de Israel, no en Hechos, porque en Hechos está dirigiéndose Pablo a los gentiles. Pero aquí en Primera de Reyes, esta es la historia oficial de Israel, en manos de Dios, la historia de Israel. ¿Qué ha hecho Dios en Primera de Reyes capítulo 6? Dios ha dicho, en el año 480 después de la salida de Egipto de Israel, hasta llegar al inicio del cuarto año de Salomón, o sea, pasados 3 años de Salomón. Dios, ¿cuántos años cuenta? 480. Y Dios quita de su calendario divino 93 años. ¿Por qué?
porque son años muertos de la desobediencia de Israel. A los ojos de Dios, esos son años muertos. Dios no los cuenta en su calendario divino. Esta es la historia de Primera de Reyes, es la historia oficial que Dios recoge en ellos, entre los judíos y para los judíos. Pero en Hechos, el recuento que hace el apóstol Pablo, le está hablando Pablo a los gentiles. Y Pablo dice, pasaron 40 años en el Éxodo y pasaron 450 años de los jueces, etcétera. Pablo cuenta los años cronológicos porque habla con gentiles. Y Pablo dice 573 años. Pero en Primera de Reyes, la historia oficial que Dios registra, Dios quita de su calendario divino los años de desobediencia de Israel. Así que al calendario real de 573 años, Dios le quita 93 años de la desobediencia de Israel. Para Dios estos son años muertos. ¿Eh? Por eso Dios no los cuenta. De los 573, Dios resta 93 y dice Dios 480 años. Porque los años de la desobediencia de ellos son años muertos. ¿Se dan cuenta la enorme lección espiritual que hay ahí? Es como que yo me aparto de Dios durante 3 años. Luego volveré al Señor, seguramente, ¿no? Pero para Dios esos fueron 3 años muertos de mi vida. Muertos, no sirven, porque yo estaba lejos de Dios. Eso es lo que está Dios dando como lección espiritual aquí. Y lo que es una aparente contradicción, que Dios se equivocó y tremendo error de 93 años, no es un error, es una enorme lección espiritual. ¿Se dan cuenta? Claro, el que es enemigo de la Biblia dice, ya ve, mira, ve, 93 años que los escribas no sabían contar bien y Pablo tampoco sabía contar bien. En Primera de Reyes, comparado con ellos, casi 100 años de diferencia en el conteo de la historia. La Biblia no vale. No es así, no es así. Hay una tremenda lección allí. En los años que yo me salí de la comunión con Dios, Dios los ha borrado, años muertos. ¿Eh? Cuando yo aprendí esto, ya bastantes años atrás, que el pastor Jeff Adams fue que nos enseñó eso, ¿no? Yo pensé, nunca más voy a dudar de ni una sola palabra que está en la Biblia. Lo que es una aparente contradicción para los enemigos de la Biblia. Si uno examina con cuidado, no es una contradicción. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con otro pasaje que les vamos a ver también en este momento, ¿ya? Se llama la profecía de las 70 semanas de Israel. Es una profecía famosa, la profecía de las 70 semanas de Daniel, sí, de Daniel. Voy a borrar acá. Es parecido a esto que acabamos de ver, lo que está en el libro de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas de Daniel.
Muy bien, estamos en Daniel capítulo 9. Ahora queremos recordar algo de la historia de Israel. A ver, pongan atención un ratito para que puedan entender, ¿no? Las fechas, esas luego las pueden escribir, pero quisiera que pongan bastante atención un momento. Em, Recordemos brevemente la historia de Israel. Se formaron las 12 tribus, ¿no? Mientras estaban en Egipto, y luego viene el éxodo, salieron de Egipto, ya eran como casi 3 millones de personas cuando salieron de Egipto ellos. Ya se había formado un país después de 400 años estando ellos en Egipto. Entonces, 40 años en el desierto por su desobediencia, fue que se quedaron 40 años ahí. Llegan a la tierra de Israel, conquistan la tierra prometida, ¿no? Se cumplió la promesa de Dios. Y luego viene ese largo periodo de los jueces. Y después de los jueces viene el tiempo de los reyes, David, Saúl, David, Salomón y los demás reyes. Pero cuando pasan los siglos, la desobediencia de Israel es continua, continua, continua. Tan larga es la desobediencia de ellos. Bueno, terminando el reino de David, el reino se dividió. Perdón, desde el reino de Salomón. Primer rey Saúl, ¿no? 40 años. Segundo rey David, también 40 años. Tercer rey Salomón, que también fue 40 años. Pero cuando Salomón muere, su hijo Roboam es el que hereda el reino. Pero ahí, con el hijo de Salomón, se dividió el reino. Se partió en dos, como un país que se parte en dos, ¿no? Arequipa dice, somos otra república y se parte del Perú, supongamos. Así pasó con Israel. Se separaron, en realidad se rebelaron las 10 tribus del norte, porque el reino estaba en manos de Judá, recordemos, ¿no? David era la tribu de Judá y en manos de la tribu de Judá estaba el reino. Las tribus del norte se rebelaron y se separaron. A partir de ahí, Israel está dividido en dos reinos. El reino del norte, a veces se dice el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por Judá y por Benjamín, que era pequeño nomás Benjamín, la tribu, mayormente por Judá. De ahí viene el nombre judíos, desde ahí viene el nombre judíos. Los israelitas que están en el territorio de Israel actualmente son de una sola tribu, son de la tribu de Judá, porque las 10 tribus están perdidas. Bueno, la tribu de Benjamín se absorbió casi dentro de Judá. Y mucho se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿ve? ¿Por qué? Porque en el año 721 antes de Cristo, o sea, 700 años antes de Cristo, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, fueron expulsadas por Dios como castigo de su desobediencia, y llevados por los asirios, por el reino de los asirios. Las 10 tribus del norte nunca volvieron a la tierra de Israel, nunca, hasta el día de hoy. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Año 721 antes de Cristo. Jamás volvieron, desaparecieron. Ahora, el reino del sur, Judá, ¿no? Que era el reino fiel a Dios, o se supone que era el reino fiel a Dios. Judá, los judíos, unos años más tarde, en el año 586 antes de Cristo también fueron deportados a Babilonia, esta vez a Babilonia. Pero Dios tuvo misericordia de los judíos y Dios dijo que no desaparecerían, sino que serían restaurados después de 70 años. Dios dijo, deportados fuera de su tierra, pero volverán después de 70 años. Así Dios anunció. Y efectivamente, 70 años pasaron de su deportación, volvieron. No volvieron todos, solamente 50.000, con Esdras y con Nehemías y con Zorobabel.
regresaron. Pasados 70 años de su cautiverio, volvieron. Y la nación llena de desgracia, ¿no? Imagínense, deportados 70 años, regresan en soledad, en tristeza, pero no vuelven todos, solamente vuelven 50.000 judíos. Y a partir de ahí, poco a poco, se volvió a formar la pequeña nación, porque ahora era pequeña. Entonces, en ese cuadro estamos al llegar a Daniel capítulo 9. Daniel es un profeta del cautiverio, porque Daniel no está ubicado en la tierra de Israel. Daniel está en el periodo del cautiverio en Babilonia. Por eso todo el libro se desenvuelve en Babilonia. Es un profeta del cautiverio, del tiempo del cautiverio. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 9. En, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Cuando Daniel dice los libros, son los libros de Dios, los profetas, ¿ah? La escritura, la Biblia. Miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de fenecer la asolación de Jerusalén en 70 años. Dios, por medio de Jeremías, les anunció: hoy día se van deportados, pero volverán dentro de 70 años. Y eso es lo que Daniel, a lo que se refiere. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el concierto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios, etcétera. La confesión de Daniel es larga, ¿no? Pero ¿qué es lo que está rogando a Dios Daniel? Sucede esto, que se acerca el cumplimiento de los 70 años. Y entonces Daniel, intrigado, dice: Señor, se cumplen ya casi los 70 años. Y he leído en los libros de Dios, en el profeta Jeremías, que a los 70 años volveremos a nuestra tierra. ¿Cómo será esto, Daniel? Daniel le pide a Dios mayores detalles, o le dice: ¿cómo se va a cumplir tu palabra? Ya se cumplen casi los 70 años. ¿Y cómo será nuestro regreso? Eso le pide a Dios, ¿no? Entonces, largamente pide a Dios. Ahora, versículo 20. Estamos, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y a partir del versículo 24 está la respuesta de Dios. Ahora, quiero decirles una cosa, fíjense. La pregunta de Daniel es un poco pequeña, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de Daniel? ¿Cómo? La pregunta de Daniel es esta: ¿cómo se cumplirá nuestro regreso a Israel? Porque ellos están en Babilonia, junto con todos, ¿no? Con Daniel. ¿Cómo se cumplirá nuestro regreso a Israel, a la tierra de Israel? Eso es lo que Daniel le está preguntando a Dios, porque Daniel dice: están por cumplirse 70 años, Señor, ¿cómo va a ser nuestro regreso?
la pregunta de Daniel es solamente eso. Pero Dios le contesta algo mucho más grande. Es como que yo le pregunto al, al, al encargado de todos los planos de la ciudad de Chosica, le pregunto, ¿y esta cuadra de aquí, del Jirón Iquitos, por qué está ubicada así? ¿Por qué es tan ancha? Yo le pregunto al planificador urbano de Chosica, solamente por el Jirón Iquitos le pregunto, nada más. Pero el planificador urbano de Chosica me comienza a explicar no del Jirón Iquitos, sino de toda la ciudad enterita de Chosica. Yo no le he preguntado eso, pero él comienza a explicarme de toda la ciudad entera, incluyendo Iquitos. Eso es lo que pasa aquí. Daniel solamente le pregunta a Dios, se cumplen los 70 años anunciados de nuestro regreso. Señor, explícame cómo va a ser nuestro regreso a Israel. Pero Dios le contesta mucho más de eso. Dios le contesta, la respuesta de Dios es mucho más grande que su pregunta. Dios le contesta, el tiempo del comienzo del reino del Mesías. Y eso Daniel no ha preguntado, pero Dios le contesta así. El tiempo del comienzo del reino del Mesías de Israel, por supuesto, ¿no? Una pregunta chiquita de Daniel, una respuesta muy grande de Dios. Daniel no ha preguntado en qué año viene el Mesías, pero Dios le contesta más de lo que él pregunta. Claro, claro, sí. ¿Ya? Entonces la respuesta de Dios está a partir del versículo 24. Leemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, y no por sí. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa del ala de las abominaciones vendrá asolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. La respuesta de Dios es muy grande. La pregunta de Daniel es pequeñita y la respuesta de Dios es una respuesta enorme que Daniel no preguntó, pero Dios sabe por qué le explica eso. En estos versículos donde está la respuesta de Dios, recorre mencionando la crucifixión. Luego menciona al anticristo. Sí, la respuesta de Dios menciona al Señor Jesús crucificado, menciona al anticristo y menciona los 7 años de tribulación. Y claro, por último menciona el inicio del milenio. Menciona el inicio del milenio. ¿Qué cosa es el milenio?
¿Qué es el milenio, Fernando? Sí. ¿Ah? Hermano Mario, ¿qué es el milenio? El reino de Cristo en la tierra, ¿no? ¿Cuántos años durará? 1000 años. Y el reino milenial del Señor Jesús no es el reino eterno todavía, es un poquitito, porque 1000 años delante de la eternidad es apenas un pedacito, ¿no? Pero el milenio es el reino terrenal del Señor Jesús, junto con Israel, junto con la iglesia. La respuesta de Dios se refiere al día de la crucifixión, se refiere al anticristo, a la venida del Mesías, que será crucificado. Se refiere al anticristo, se refiere a los 7 años de tribulación y se refiere al inicio del milenio también. Ahora, como es un poco extensa esta explicación y estamos casi en la hora, mejor lo terminamos el próximo martes, ¿no? La explicación. Pero les voy a ir explicando un poquito para que ustedes en su casa analicen. La respuesta de Dios va desde el versículo 24 hasta el 27. Y veamos un ratito en Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. El contexto del capítulo 24 es pues justamente la tribulación, ¿no? El contexto, el tema de Mateo 24 es la tribulación. Y veamos Mateo 24:15. Y ahí yo les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta de cajón, como dicen. ¿A quiénes? Bueno, primeramente, ¿cuál es el contexto del libro de Mateo? ¿Cuál es el tema de Mateo? No, capítulo 24 sí, pero todo el libro. ¿Cuál es el contexto de todo el libro? Jesús, ¿el rey de quién? El rey de los judíos. ¿El rey de la iglesia? No, Jesús el rey de los judíos. Por lo tanto, ¿todo el libro está dirigido a la iglesia? No, el libro de Mateo dirigido a los judíos. ¿Aprendemos de ahí? Por supuesto, por eso está en la Biblia, para que aprendamos de Mateo. Pero hay que recordar que el libro de Mateo está concentrado en Israel, no en la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 24, estamos en el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Y cuando el 24 dice, 24:15 dice, por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, cuando el Señor Jesús dice, cuando viereis la abominación de asolamiento, ¿a quiénes les está hablando él? ¿Ah? 24:15. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de asolamiento, ¿a quién le habla? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, a los discípulos. ¿Y los discípulos eran gentiles o judíos? Judíos. No tiene que ver nada con la iglesia. Por eso preguntamos siempre, contexto del libro, Jesús rey de los judíos. ¿Rey de la iglesia? No, rey de los judíos. ¿A quién les dice cuando ustedes vean la abominación de asolamiento? ¿A nosotros? No, se lo está diciendo a los judíos. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, acabamos de leer eso en Daniel capítulo 9, ¿eh? Que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. El que lee entienda. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, y
y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas, mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será la tribulación. Pues no, estará la iglesia en la tribulación. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿La iglesia estará en la tribulación? No, no, dice Fernando. ¿Y por qué la iglesia no estará en la tribulación, Fernando? ¿Ah? Ah, ya. Hermano Luis, ¿usted qué piensa? Sí, pero ¿por qué Dios retira del mundo a su iglesia antes de la tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no deja que la iglesia pase la tribulación? Bueno, interesante esa pregunta, ¿no? Bu- Claro, sí, pero mi pregunta es esta, ¿no? Yo les pregunto para hacerles pensar, ¿no? La iglesia no estará en la tribulación, ya sabemos. No, 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 yo no estoy preguntando eso. Lo que yo pregunto es esto. ¿Por qué la iglesia no pasará la tribulación? ¿Por qué Dios simplemente no deja que la iglesia se quede para la tribulación? ¿Por qué? Sí, lo va a llevar a la iglesia, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo les quiero hacer pensar un poquito, ¿no? La iglesia, nosotros no pasaremos la tribulación. Ya sabemos. Pero yo les quiero hacer pensar, ¿por qué Dios no nos hará pasar la tribulación? ¿Por qué? Claro, porque ya nos ha perdonado. Por eso. ¿Cómo Dios va a castigar a los que ya ha perdonado? Esa es la respuesta. La tribulación es un castigo terrible de Dios para el mundo. En la tribulación Dios está castigando al mundo, porque el mundo se habrá vuelto rebelde a Dios como nunca antes. Eso, entonces la maldad del mundo será terrible y el castigo de Dios sobre el mundo por esa maldad también será terrible. Dios sacará a la iglesia de este mundo porque ya nos ha perdonado. ¿Cómo Dios va a castigar a los que Él ya nos ha perdonado? ¿No? O sea, esa es la respuesta. Yo les quería hacer pensar un poquito, ¿eh? Si Dios ya nos ha perdonado, por eso es que Dios, antes que venga el castigo de Dios, Dios nos retira del mundo. Esa es la respuesta, ¿no? Algunos por ahí enseñan, no, hermanito, cuidado que peques porque te vas a quedar a la tribulación. Eso es absurdo, ¿no? Dios ya nos ha perdonado. No nos ha perdonado la mitad de nuestros pecados. Nos ha perdonado enteramente y perfectamente. Por lo tanto, Dios no castiga al que ya lo ha perdonado. Por eso es que Dios saca a su iglesia antes que Dios descargue su castigo. ¿Eh? Esa era la pregunta que yo les hice. Bueno, sí, sí. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Ajá. Algunos se burlan. En Estados Unidos yo tuve esa experiencia que hermanos de algunas iglesias que pues niegan la seguridad de salvación. Se burlan. Acá no lo he visto, ¿ah? Pero decía, ah, ya, ustedes son a esos de los que dicen, salvo siempre salvo, o sea, burlándose de la seguridad de salvación. Ah, tú eres salvo siempre salvo. Ignorando la escritura se burlan ellos, ¿no? Ah, tú eres de esos que dicen salvo siempre salvo, o sea, que Dios te perdonó tus pecados de antes y de hoy día y también te perdonó los pecados del futuro, riéndose de lo que no entienden, porque el perdón de Dios es así, nos ha perdonado todos nuestros pecados, no solamente los de ayer. Eso es absurdo. Sería hacerle a Dios mentiroso decir eso, ¿no? Dios se hizo cargo de mis pecados de mi vida pasada, pero de aquí en adelante yo me hago cargo de mis pecados.
yo cargo mis pecados de aquí en adelante, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo. Es perfecta, es completa, ¿no? No le falta nada, no hay que añadirle nada, no hay que ayudarle al Señor en hacer mi salvación. Está completa, sí, sí, es cierto. Muy bien, el día próximo martes vamos a continuar. Es un poquito extenso esta explicación, pero se los explico desde ahora porque es muy, muy importante entender la profecía de las 70 semanas, sí. ¿Ah? Sí, sí, vayan leyendo si desean, ¿ah? Porque ahí está Daniel 9 del 24, creo que es hasta el final. Sí. Y también pueden ustedes investigar en Internet. Tengan cuidado nomás porque muchas mentiras circulan por Internet, pero si encuentran un buen autor, busquen allí profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Para que vayan investigando y entendiendo. Es muy importante. Esto está dentro del calendario de Dios. Y en este calendario de Dios está Israel y está la iglesia. Muy importante. No pueden aprobar este curso si no entienden la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Ya? Ay, ay. Semana. Ah, eso. No, vamos a entenderlo con cuidado, con cuidado. Mm. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor Padre Santo, por todo lo que nos has escrito en tu palabra. Nosotros que somos indignos, pecadores, pero en tu palabra, Señor, tú nos has mostrado que la salvación la hizo nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo por nosotros. Gracias por ese perdón perfecto, por esa limpieza perfecta de nuestros pecados, por esa gracia incomprensible al ser tan grande tu misericordia, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.